habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Hola, soy Matthew Morales de Miel San Marcos y hoy quiero leer y meditar contigo el proverbio del día. Proverbios capítulo 19. Es mejor ser pobre y honesto que deshonesto y necio. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. La gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Las riquezas atraen muchos amigos. La pobreza los aleja a todos. El testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso tampoco escapará. Son muchos los que buscan favores del gobernante. Todos son amigos del que da regalos. Los parientes del pobre lo desprecian. ¿Cuánto más lo evitarán sus amigos? Por más que el pobre les ruegue, los amigos ya no están. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. El testigo falso no quedará sin castigo, y el mentiroso será destruido. No es correcto que un necio viva rodeado de lujos, ni que un esclavo gobierne sobre príncipes.
Las personas sensatas no pierden los estribos. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. El enojo del rey es como un rugido del león, pero su favor es como el rocío sobre el pasto. El hijo necio es como una calamidad para su padre. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. Los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero el Señor puede dar una esposa comprensiva. Los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Guarda los mandamientos y guardarás tu vida. Despreciarlos te llevará a la muerte. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor, y Él te lo pagará. Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Los que pierden los estribos con facilidad tendrán que sufrir las consecuencias. Si los proteges de ellas una vez, tendrás que volver a hacerlo. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Lo que hace más atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. Si castigas al burlón, los ingenuos aprenderán una lección. Si corriges al sabio, será aún más sabio. Los hijos que maltratan a su padre o echan fuera a su madre son una deshonra pública y una vergüenza. Hijo mío, si dejas de escuchar la instrucción, le darás la espalda al conocimiento. Un testigo corrupto ridiculiza la justicia. La boca del perverso se traga de golpe la maldad. El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Mi querido amigo y amiga, estás aquí en tu canal estudiando la Biblia cada día. Cada día gozamos de las bendiciones de Dios cuando abrimos la palabra, estudiamos la palabra. Y aquí en este canal queremos siempre, bajo la dirección de nuestro Dios, ayudarte a comprender la Biblia, esos versículos que muchas veces leemos y no entendemos. Pues aquí en este canal ya hemos hecho un recorrido bien amplio, casi en toda la Biblia. Nos encontramos ya en el libro de Proverbios. Recuerda que el plan es que diariamente estudiamos un capítulo, tratando siempre con oración y bajo la guía del Espíritu Santo de comprenderlo. Seguimos entonces ya con el capítulo 19, Proverbios 19. Vamos a leer. Mejor es el pobre que camina en integridad que el fatuo de labios perversos. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se precipita peca. Debemos por eso, amigos y amigas, conocer antes de hacer. Primero debemos conocer antes de hacer las cosas. ¿Para qué? Pues para que salgan bien. Porque no es bueno hacer algo sin tener conocimiento, sin tener preparación, sin la información necesaria. Eso dice aquí el proverbio, el versículo 2, es precipitarse, es algo no bueno y debemos seguir el consejo. ¿Y cómo lograrlo, no? Número uno, lo primero que debemos conocer, amigos, amigas, lo primero que tú y yo debemos conocer para que hagamos las cosas bien es conocer a Dios.
nuestro origen, conocer de dónde venimos, conocer nuestro destino. A través del estudio de la Biblia vamos a comprender quién es Dios, de dónde venimos, para dónde vamos. Es muy importante, es algo fundamental. Número 2, conocer todo lo relacionado con la labor que desempeñamos o con la labor que queremos desempeñar. Es importante conocer todo lo necesario. Tercero, no hacer las cosas de manera apresurada. El que se precipita, dice, peca, es decir, el que se precipita terminará equivocándose. Por eso es mejor hacer las cosas con calma, dar el tiempo para prepararse, para entender el camino y poder así hacerlo bien. Vayamos nuevamente, versículo 4. Las riquezas atraen muchos amigos, pero el pobre hasta de su amigo es apartado. Una realidad triste que vivimos cada día en este mundo. El que tiene dinero, mucha gente se le acerca, pero sabemos que se acercan por interés. Versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que dice mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y todos son amigos del hombre que da. Si todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscará una palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que cuida la inteligencia hallará el bien. Y el versículo 9 se relaciona con el 5. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Se repite completamente el versículo 5 aquí en el 9. Y el que dice mentira perecerá. En el 5 dice, no escapará. Así es. Repite esta enseñanza y está relacionado con el versículo 28. El testigo perverso se burla del juicio. La boca de los malvados encubre la iniquidad. Según este texto, ¿qué debemos hacer? Pues alejarnos de la mentira, alejarnos del engaño, vivir en la verdad. ¿Cómo logramos eso? Mira, amigo, mira, querida amiga, cuando nosotros vivimos haciendo las cosas bien, no tendremos la tentación de encubrir, engañar, de mentir. Y para hacer las cosas bien, debemos seguir el manual de la vida. ¿Cuál es el manual de la vida? Lo tenemos aquí, es el que estamos estudiando cada día en este canal, la palabra de Dios. Necesitamos por eso estudiarla, seguirla estudiando, seguirla repasando cada día, porque este es el manual de la vida que tú y yo debemos conservar siempre en nuestra mente y corazón para poder hacer las cosas bien, para alejarnos de la mentira, del engaño y para honrar a nuestro Dios y también a nuestro prójimo. Conocer también y respetar los parámetros sociales es importante, conocer las leyes de nuestro entorno, de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestro país. Vayamos ahora al siguiente versículos 11. La cordura del hombre aplaca su furor y un honor le es pasar por alto la ofensa. La cordura es algo que también Dios nos ayuda a conservar, a tener, porque no es fácil quedarnos quietos ante la ofensa. Pero es un honor cuando nosotros en el Señor dejamos que la ofensa llegue y pase y no ser afectados o no responder con amargura, rencor, odio o conflicto. Versículo 13, dolores para el padre, un hijo necio, un hijo falto de entendimiento. Qué dolor y tristeza para un padre, para una madre. Y gotera continua las contiendas de la mujer, ¿sí? Una mujer contenciosa, una mujer irritante, es algo triste, es como una gotera que va haciendo la huella, va haciendo la herida y va destruyendo su entorno. Versículo 13, versículo 14, la casa y la riqueza son herencia de los padres, pero don de Jehová es la mujer prudente. En cambio, una mujer prudente es una gran bendición de Dios. Yo sé que estoy hablando en este momento a muchas mujeres que son prudentes. Yo quiero felicitarte, querida amiga, por tu prudencia y por tu disposición a buscar el camino de Dios. Quizás estoy hablando también a alguna que por algún motivo ha perdido la prudencia, te has ido hacia
una situación no apropiada. Te has equivocado, pero qué bueno, lo has reconocido y estás aquí para reconstruir tu vida, para reparar. Y Dios te va a ayudar en eso. Y Dios te está ayudando, porque yo sé que eres una mujer llena del amor a Dios. Y por lo tanto Dios te va a hacer cada día una mejor mujer para gloria de Dios. Y también hablo a los hombres que me escuchan. Varones, debemos ser esos hombres que esas mujeres virtuosas y prudentes merecen. Y debemos siempre pedirle a Dios que nos llene de sabiduría para guiar bien a nuestras familias, a nuestros hogares y hacer bien las cosas para gloria de nuestro Dios. Vamos al versículo 16. El que guarda el mandamiento guarda su vida, pero morirá el que menosprecia los caminos de Jehová. El que guarda el mandamiento guarda su vida, porque en la obediencia a los mandamientos hay vida. Los mandamientos son un cerco protector que nos libra de muchos problemas y de muchas dificultades. Por eso siempre la palabra de Dios nos anima a obedecerlos, no menospreciar el camino de Jehová. Versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre. Otro tema aquí, dar al pobre, ayudar al necesitado. El bien que ha hecho se lo devolverá. Dios devolverá ese bien en bendición para aquel que ayuda al necesitado. Por eso debemos ayudar, debemos servir, ser misericordiosos. Damos a Dios y Él nos devolverá, nos recompensará. Esto nos recuerda lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 3 y 4. Cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sin lugar a dudas hay promesas de Dios grandes para aquellos que toman la decisión de servir, de ayudar al necesitado. Que si tú y yo seamos esa clase de personas, pensemos en este día, ¿a quién podemos darle la mano? ¿A quién podemos ayudar? Te reto a que hoy lo hagas en el nombre del Señor y hagas algo por alguien. Dios te va a iluminar por quién hacerlo y también te vas a llenar de gozo y la bendición de Jehová vendrá sobre ti. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. Y ese es el consejo que estamos nosotros escuchando cada vez que abrimos la Biblia. El consejo de Dios es el que permanece, el que prevalece y el que nos dará también la oportunidad de que nuestra vida también sea permanente o pueda trascender, porque estamos llamados para una vida más allá, para una vida que trasciende, para una vida eterna. Oh amigo y amiga, que tú y yo seamos estas clases de personas, de Dios, llenos de sus bendiciones. Muy bien, terminamos aquí y quiero invitarles para que nos unamos en oración. Escribe tu petición aquí debajo del video, tu pedido de oración, también tu decisión en torno a estos consejos. Si algo te llamó la atención, escribe, me llamó la atención, me gustó ese versículo porque necesitaba una respuesta en esto, o porque me gusta resaltar ese valor, ese principio, como vimos aquí en el capítulo 19, como vemos el de alejarnos de la falsedad, el de repetir la enseñanza, el de buscar ser un hombre de valor, una mujer prudente, y muchos más. Seguir el consejo de Dios y buscar la obediencia a la ley de Jehová. Oremos. Querido Dios, gracias por tantos consejos. Gracias, Señor, porque tú nos guías en tu palabra. Y en este día ponemos todo lo que vamos a hacer en tus manos para que nos guíes y nos lleves en victoria. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi amigo y amiga. Dios te dé salud, Dios te dé paz, Dios te dé gozo. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios.
el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas mis también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Da-da-da. Levanta tus manos.
Estamos yendo a través del libro de Génesis, el cual está compuesto de dos partes principales. La primera parte comienza en el jardín, en donde vemos a la humanidad caer en una espiral descendente hacia la autodestrucción. Termina en la Torre de Babel, donde una humanidad rebelde es dispersada por Dios. Luego, la segunda parte de Génesis hace un acercamiento y se concentra en una sola familia. Y justo en el medio está una historia que une a las dos partes de Génesis y nos ayuda a entender de qué se trata todo el libro. Cuéntame, ¿cómo llegamos de la Torre de Babel a esta historia justo en medio? Bueno, después de la dispersión de Babel hay una genealogía y sigue a una de las tribus hasta llegar a un hombre llamado Abraham. Probablemente lo conoces como Abraham. Dios comienza a hacer muchas promesas a Abraham, como que él lo bendecirá y le dará muchos hijos. Y él dice que a través de Abraham y su familia, todas las familias de la tierra encontrarán la bendición de Dios. Así que, básicamente, Dios está tratando de restaurar a la humanidad, a su bondad en el jardín y a sus intenciones originales para el mundo. Es como su plan de rescate para la humanidad. Toda la segunda parte de Génesis se trata de esta familia. Tienes a Abraham y luego él tiene a su hijo Isaac, quien tiene a Jacob y luego Jacob tiene 12 hijos. Y a cada generación Dios renovó su promesa de bendecirlos y a todas las naciones a través de ellos. Así que por esta promesa de usar esta familia para rescatar el mundo, es muy fácil leer estas historias como ejemplos de cómo ser una buena persona. Pero la realidad es que en su mayoría esta familia es totalmente disfuncional. Por ejemplo, volvamos a Abraham. Toda la historia es acerca de Dios dándole a Abraham y a su esposa Sara una familia, pero en dos ocasiones diferentes. Él básicamente entrega a Sara a otros hombres, negando que es su esposa. Y luego, Sara se impacienta por tener un hijo y hace que Abraham se acueste con su sierva, lo que causa muchos problemas en la familia. Ellos se envejecen mucho y tú empiezas a pensar que no hay forma de que ellos vayan a tener un hijo, pero luego milagrosamente lo tienen. Es Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Esaú y Jacob, y parece que las cosas van bastante bien. Pero Jacob, el hermano menor, quiere la herencia de la familia que le pertenece a Esaú, el hermano mayor. Así que él hace un plan para robar la herencia de su padre Isaac, que para este punto de la historia ya está viejo y ciego. ¿Quién hace eso? Es horrible, robarle a tu padre ciego. Sí, y luego simplemente se va. Así que Jacob va y tiene 12 hijos y una gran familia. Pero Jacob ama a su 11º hijo, José, más que a todos los demás. Así que le da una túnica especial de muchos colores y por esto sus hermanos empiezan a odiarlo. Tanto que hasta planean matarlo. Pero no lo hacen. En lugar de eso, lo venden como esclavo en Egipto. Mientras estaba en Egipto, a través de una serie de eventos muy extraños, José pasa de estar en una celda de prisión a ser el segundo al mando del país. Así que después el Medio Oriente entero cae en una escasez de comida y los hermanos de José vienen a Egipto a buscar comida. Y luego, cuando llegan ahí, ¿a quién encuentran como gobernador de la tierra? Es José, el chico que vendieron como esclavo, pero que ahora lo salva de morirse de hambre. Por lo que ahí lo tienes. Esos son los bisnietos de Abraham que han hecho algo horrible con su hermano, pero Dios ha transformado su maldad en algo bueno. Eso es exactamente lo que José dice en el último párrafo de todo el libro. Él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que se preservara la vida de mucha gente. Estas palabras concluyen el libro porque en realidad resumen el mensaje de toda la historia hasta ahora. Los humanos continúan eligiendo el mal y nosotros pensamos que están arruinando el plan de Dios. Pero Él sigue transformando el mal en bien y de alguna manera Él va a usar esta familia para restaurar a la humanidad de nuevo en el jardín. Así que ese es el libro de Génesis, pero todavía no sabemos cómo Él usará a su familia para llevarnos de nuevo al jardín. Claro, pero este es solo el primer libro, así que eso es lo que el resto de la Biblia responde. El libro de Génesis, capítulo 50. José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre, y Jacob fue embalsamado.
El proceso para embalsamarlo llevó 40 días, que es el tiempo habitual, y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo de luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: Les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre. Y después del entierro, regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José y le dijo: Ve y entierra a tu padre, tal como él te hizo prometer. Entonces José partió para enterrar a su padre. Lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Cuando llegaron al campo de trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un período de 7 días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo de trillar de Atad, y luego cambiaron el nombre del lugar, situado cerca del Jordán. Lo llamaron Abel Mizraim, porque dijeron: Este es un lugar de gran lamento para estos egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva que está en el campo de Macpela, cerca de Mamre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón, el hitita, como lugar de sepultura permanente. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: Ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: Antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: ¡Mira! Somos tus esclavos. Pero José les respondió: No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín, y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quien recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: Yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra
que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: Cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad, y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hola, bendiciones amigos y amigas del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Hoy hemos llegado al final del libro de Génesis, al capítulo 50. Han sido 50 temas emocionantes comprendiendo y entendiendo las instrucciones y los fundamentos que el Señor nos ha dejado como cristianos del tiempo del fin. Para poder entender la Escritura, el libro de Génesis es clave para tener ese fundamento que nos ayuda a comprender el resto del texto bíblico. Hoy, al terminar este capítulo, quiero extenderte la invitación para continuar mañana con el libro de Éxodo. Por eso, no olvides suscribirte a este canal de Esperanza. Activa las notificaciones, déjanos un comentario sobre alguna inquietud o algún pedido de oración. Y además, comparte estos mensajes con otras personas y así juntos seguiremos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. El capítulo 50 comienza relatando los acontecimientos después de la muerte de Jacob. Dice el versículo 1 que entonces se echó José sobre el rostro de su padre. Jacob ya había muerto y dice el relato que José lloró sobre él y lo besó y mandó a sus médicos que embalsamaran a su padre. En esto sí estamos seguros que los egipcios eran expertos en estas técnicas de preservación del cuerpo muerto. Por eso ellos utilizaban la momificación. Aquí José manda a embalsamar a su padre porque ellos tenían el propósito no de seguir los rituales egipcios ni tenían las creencias egipcias, sino que ellos iban a hacer un largo viaje a la tierra de Canaán para cumplir la promesa que habían hecho a Jacob de enterrar a su padre allí en la cueva de Macpela, donde estaba Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Allí iba a estar Jacob como una demostración de que ellos aceptaban la promesa del Señor de vivir en la tierra de Canaán. Y esto de vivir está haciendo referencia a sus hijos, para que de esta manera puedan ellos tener un monumento conmemorativo, recordativo de que sus padres habían descansado en la bendita esperanza de recibir la herencia prometida. Entonces dice que los médicos embalsamaron a Israel y emplearon 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados. Este proceso de conservación del cuerpo tenía que ser sorprendente y muy avanzado para la época que estamos hablando. Estamos hablando alrededor de 1500, 1800 años
antes de Cristo. Esta gente o estos médicos tenían unas técnicas particulares que hasta el día de hoy se siguen descubriendo algunos cuerpos momificados en estas regiones egipcias. Pasados los días de su luto, José habló a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que digáis a Faraón: mi padre me hizo jurar diciendo: me voy a morir. En mi sepulcro que yo cavé para mí en Canaán, allí me sepultarán. Ruego pues que vaya a sepultar a mi padre y entonces regresaré. Y Faraón le dijo: ve, sepulta a tu padre como él te lo hizo jurar. En realidad, este Faraón estaba tan agradecido con José por todas las bendiciones que habían caído sobre Egipto que no le negaba nada a su siervo. José tenía los favores reales. Entonces José, dice el versículo 7, subió a sepultar a su padre y fueron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. En otras palabras, una procesión fúnebre a la tierra de Canaán. Solo dejaron en Gosén a los niños, sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de caballo, y se formó un gran cortejo y llegaron hasta la era de Atab, que está al oriente del Jordán, y allí tuvieron un grande duelo. José lloró a su padre durante 7 días. Y aquí hay una lección importante para nosotros. Aunque tenemos la bendita esperanza de la resurrección, aunque sabemos que todos hemos de morir en cualquier momento, la muerte de un familiar, de un ser querido, de un pariente cercano, de una persona a la que le hemos manifestado mucho afecto, no deja de ser dolorosa. La muerte sigue siendo dolorosa a pesar de todos los años que estamos conscientes que la muerte es una realidad como consecuencia del pecado. La Biblia lo dice claramente: la paga del pecado es muerte. Todos los que estamos vivos, recalca Salomón, sabemos que hemos de morir, pero los muertos no saben nada. Nosotros estamos viviendo en una época donde hay mucha incertidumbre y mucha confusión con respecto al estado de los muertos, cuando la Biblia nos deja una claridad de que la muerte es como un sueño. Nadie ha despertado de la tumba, nadie ha salido del sepulcro para decirnos que hay un infierno, para decirnos que hay un cielo donde los muertos van directamente a la patria celestial. Nadie se ha levantado de la tumba para decirnos que hay un purgatorio. Todas estas creencias son infundadas, pero muchos los han creído. Y aunque estas mentiras tratan quizás de aliviar el dolor de las personas haciendo novenarios para que el alma de su familiar salga de ese purgatorio hacia el cielo, recuerden, son creencias infundadas que se han elaborado para tratar de consolar el dolor de los familiares. A pesar de todas esas mentiras y engaños y falsedades, el dolor sigue allí permanente. Cada vez que muere un familiar sentimos tristeza de corazón, una tristeza profunda e indescriptible. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos creados para morir. El Señor vino a este mundo y pagó el precio de nuestro pecado con su propia sangre para que tú y yo tengamos esperanza de vida eterna. Fuimos creados para vivir por toda la eternidad, solo si nos aferramos a las promesas del Señor y confiamos en su palabra. José, con toda la esperanza que tenía en su Salvador, lloró a su padre durante 7 días. Es algo natural de nosotros expresar nuestro sentimiento de dolor. El versículo número 11 dice que cuando los cananeos que habitaban el país vieron el duelo en la era de Atab, dijeron: gran duelo es este de los egipcios. Recordemos que todos venían de Egipto, así que tenían apariencia egipcia. Por eso el lugar fue llamado Abel Mizraim, que está al este del Jordán, es decir, al oriente del Jordán. Así los hijos de Jacob cumplieron lo que les había pedido su padre.
Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva de Macpela, al oriente de Manré, que Abraham había comprado de Efrón elitita para sepultura. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que subieron con él. Podemos entonces deducir que la tierra, después de los 7 años de hambre, estaba en un proceso de restauración y no era adecuado que ellos regresasen todavía. Pero lo interesante de todo esto, del hecho de que ellos regresen a Egipto después de haber estado en Canaán para enterrar a su padre, no solo porque habían dejado a sus hijos y su ganado allí en la tierra de Egipto, sino porque Dios le había dicho a Abraham una profecía, y era que su pueblo, Israel, en ese caso, pues los descendientes de Abraham, serían peregrinos en tierra extranjera durante un periodo de 400 años. Eso se lo dijo Dios a Abraham. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía lo que iba a ocurrir en el futuro. Así que ellos regresan por las circunstancias que todavía están a su alrededor, y ahí empieza a transcurrir el periodo de 400 años antes de la liberación, antes de Moisés y por supuesto también después de una terrible esclavitud que se iba a levantar tras la muerte de José. Pero antes de llegar a esa temática, vamos a ver que a partir del versículo 15, cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Empezaron a tener miedo. En el libro Patriarcas y Profetas, a partir de la página 216, la sierva del Señor explica que después del entierro de Jacob, el temor se volvió a apoderar del corazón de los hermanos de José. No obstante la bondad de éste hacia ellos, la conciencia culpable los hizo desconfiados y suspicaces. Tal vez José había postergado su venganza por consideración a su padre, y ahora le impondría el largamente aplazado castigo por su crimen. O sea, los hermanos de José creían que él ya estaba listo para la venganza. No se atrevieron a compadecer personalmente ante él, sino que le enviaron un mensaje. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos, dijeron sus hermanos, que perdones la maldad de los siervos del Señor de tu padre. Este mensaje conmovió a José y le hizo derramar lágrimas. Así que, animados por esto, sus hermanos fueron y se postraron ante él diciendo: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Qué equivocada comprensión del amor. Qué concepto tan errado del perdón tenían los hijos de Jacob con respecto a José. La sierva del Señor continúa diciendo que el amor de José hacia sus hermanos era profundo y desinteresado, y sintió dolor ante la idea de que le creyeran capaz de abrigar un espíritu vengativo contra ellos. No temáis, dijo José, pues ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Génesis capítulo 50, versículos del 19 hasta el 21. Mis queridos amigos y amigas, hermanos en la fe, la vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumpliesen.
pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que trataban de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegara a ser rey, pero al obrar así, provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. No obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos lo hizo el Redentor de la humanidad, Salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiera dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para el bien de los hombres. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus propios discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado a una prisión por su virtud. Y asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada reprendía el pecado, y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de falsos testigos. La paciencia y la mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia hacia sus hermanos inhumanos, representa la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos, y su perdón que otorgó no solamente a sus asesinos, sino también a todos los que vienen a él confesando sus pecados y buscando su perdón. José vivió 44 años después de la muerte de su padre. Alcanzó a ver los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados bajo las rodillas de José. Presenció el aumento y la prosperidad de su pueblo, y durante todos esos años, su fe en la divina restauración de Israel, la tierra prometida, fue inconmovible. Cuando vio que se acercaba su fin, llamó a todos sus parientes. Aunque había sido tan honrado en la tierra de los faraones, Egipto no era para él más que el lugar de su destierro. Lo último que hizo fue indicar que había echado su suerte con Israel. Sus últimas palabras fueron: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar solemnemente a los hijos de Israel que llevaran sus huesos consigo a la tierra de Canaán. El capítulo 50 de Génesis culmina diciendo: y murió José de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. A través de los siglos de trabajo que siguieron, aquel ataúd, recuerdo de las últimas palabras de José, daba testimonio a Israel de que ellos eran únicamente peregrinos en Egipto, y le ordenaba que cifraran sus esperanzas en la tierra prometida, pues el tiempo de la liberación llegaría con toda seguridad. Mis queridos amigos, tú y yo también somos peregrinos en esta tierra. El plan de Dios es regresarnos al Edén perdido, aquel Edén donde todo era bueno en gran manera, donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el pecado lo distorsionó todo. Todo el libro de Génesis es una manifestación de la ruina que puede tener el ser humano cuando se aleja de Dios. Las familias se dividen
y fracasan cuando Dios no es el centro de nuestra vida. Pero puede haber una restauración familiar. Puede haber perdón para nosotros. Podemos ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Podemos restaurar a nuestras familias. Podemos recuperar nuestro matrimonio. Podemos rescatar a nuestros hijos. Podemos confiar en el Señor porque Él está con nosotros y Él nos ha prometido redimirnos, rescatarnos del pecado y restaurarnos a la tierra prometida, a ese Edén perdido que ahora se llamará la Nueva Jerusalén. Allí viviremos tú y yo. Para concluir, quiero decirte que el libro de Génesis está dividido en 4 partes. La primera parte abarca los capítulos del 1 hasta el 11, donde nos presenta la creación, la caída, los descendientes de Adán y los descendientes de Caín, el diluvio hasta la Torre de Babel. Después de la Torre de Babel comienza la segunda sección, a partir del capítulo 12, con la vida de Abraham y todas las promesas que el Señor le dio a este patriarca a pesar de sus errores. El nacimiento de Isaac, la prueba de fe. La tercera parte empieza con Jacob y su hermano Esaú, el engaño hacia su padre, la huida hacia la casa de Labán, el regreso después de una vida de lucha de 20 años en la casa de su suegro, la restauración que Dios hizo a Jacob y la última sección es la vida de José y sus hermanos. Y como acabamos de decir en este capítulo que hemos estudiado, José es un modelo y una representación de la obra de Cristo en favor de todos nosotros, con la diferencia de que José está en la tumba descansando y Cristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros y vendrá a buscarnos para llevarnos a la tierra de Canaán, la Canaán celestial, la nueva Jerusalén que descenderá del cielo y viviremos con el Señor por toda la eternidad. Y esto es claramente una gran lección de esperanza para nosotros en este día. Mis queridos amigos, ha sido un placer haberles acompañado. Gracias a ustedes por habernos seguido, por haberse suscrito a este canal en este recorrido de 50 capítulos del libro de Génesis. La invitación es para mañana. No te lo pierdas porque vamos a comenzar el libro de Éxodo. No me quiero despedir sin antes saludar a todos los que nos han seguido, a todos los que nos han dejado sus comentarios y si se me ha escapado alguno y si no he mencionado a algunas personas, bueno, lo podré hacer en los próximos capítulos si Dios nos da la oportunidad. Que Dios les bendiga, les acompañe a lo largo de todo este día. Yo soy Alexander Suárez. Nos vemos mañana. Acuerda, suscríbete, comparte, dale me gusta, déjanos un comentario y forma parte de esta familia de esperanza. Capítulo 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, Mi padre me hizo jurar, diciendo, He aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación.
Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vamos a cantar al Señor, porque cuando el pueblo une su canto, el Espíritu de Dios se mueve. Unidos, levantemos nuestras manos a Dios, clamaremos los unos por los otros, y la mano de Dios se moverá. Vamos a cantar unidos, una misma sangre nos compró, porque vivir divididos, si un solo espíritu nos bautizó. Unidos en la alegría, unidos en el dolor, unidos en la alabanza, unidos en el clamor. Yo, tú, este y aquel, somos la iglesia de Cristo, miembros de un solo cuerpo. Si le clamamos unidos, un Santo Espíritu nos llenará.
vamos a cantar unidos, una misma sangre nos compró. Porque vivir divididos, si un solo espíritu nos bautizó. Unidos en la alegría, unidos en el dolor, unidos en la alabanza, unidos en el clamor. Yo, tú, este y aquel, somos la iglesia de Cristo, miembros de un solo cuerpo. Si le clamamos